Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente de vuelta en este live con el tema educación y praxis. Eh, Estaba comentando anteriormente y justo me llegó visita, así que estaba hablando un poco en la SUCA, hablando de estos secretos y aprovechando esta fuerza, esta energía de Sukkot, estaba hablando de la educación. La educación es una formación que nosotros tenemos donde nos enseñan, donde nos imparten todos los conocimientos necesarios para formarnos, para crecer. ¿Ya? Así que la educación es la formación que nosotros tenemos en algún índole de nuestra vida, ya sea material, ya sea algún conocimiento como la ciencia, como la matemática, el lenguaje, y lo que va a hacer la educación va a ser prepararnos. Ya es el objetivo principal de la educación. ¿Ya? Ahora hay otro punto que se llama educación y este live que le llamo educación y praxis. Ahora el praxis es todo lo que pasa de lo teórico a lo práctico y es uno de los puntos fundamentales los cuales necesitamos actualmente aprender. He visto a lo largo de la educación transversal, el cual podemos recibir en nuestros colegios, en las universidades, en los institutos y muchos sistemas educacionales que la verdad están desfasados siquiera unos 40 o 50 años eh, en relación a la educación. Es por esta razón que la educación como tal, la verdad es que está muy atrasada. Y hay dentro de las ramas de la educación eh, conocimientos que son actuales y, por ejemplo, ramas de la educación que tienen que ver con la ética. A lo mejor hay un concepto en alguna universidad donde se habla de la ética laboral, que entre comillas son nociones más actualizadas de lo que se quiere compartir. Eh, Dentro de mi especialidad, lo que es el marketing, existe un marketing que es de lo que yo estudié, ingeniería en marketing, que tiene que ver con un marketing tradicional enfocado en la estrategia, planeación, lo que tiene que ver con la táctica, con las 7P, como se conocen, y todo un proceso de, de estrategia y táctica que la verdad, si los ponemos a analizar, es información que si bien nos marca un patrón, eh, aún así sigue estando demasiado antiguo. Es decir, que esta información que yo aprendí en la universidad es una información que es de hace 40 o 50 años atrás. Lo mismo pasa con ciertas nociones que nosotros tenemos o conocimientos que nos llegan, que la verdad parecen revolucionarios como el marketing digital o lo que se conoce actualmente como la cábala, que es nociones que son totalmente diferentes de cómo estaba hace 40, 50 años en lo que aprendimos en la teoría. Incluso nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos o hijos están aprendiendo en la universidad o están aprendiendo en colegios o en sistemas educacionales información que ya caducó hace 40, 50 años atrás. ¿Y cuál es el motivo de este live? Es que precisamente si no aprendemos a educarnos, jamás vamos a poder tener herramientas para afrontar la vida. Es decir, que si yo no aprendo, por ejemplo, en el tema cotidiano, si yo no aprendo del marketing digital actual, en cierta manera estaría dejando detrás o quedándome en la historia, en la prehistoria, y no aprendiendo los nuevos conceptos de la era del marketing digital que está actualmente y pegando bastante. Lo mismo pasa con la información. Es decir, que la información actualmente está avanzando a la velocidad de la luz. Esto quiere decir que lo que nosotros aprendimos en el colegio, en la universidad, hace 30, 40, 50 años, actualmente ya no sirve para nada. Lo cual quiere decir que nosotros, las personas que estamos en Chile o los países latinos, recibimos información de 30 a 50 años desfasadas. Información de todo tipo, relacionado a la cábala, relacionado a la espiritualidad, relacionado a los sistemas de educaciones convencionales y tradicionales que realmente no nos aportan mucho, sí nos aportan ciertas bases teóricas, pero hay sistemas
educativos que actualmente se han ido cambiando. Es decir, antiguamente nos enseñaban con ejercicios, ejercicios y ejercicios. O actualmente o hace 6, 5 años atrás se enseñaba diapositiva tras diapositiva. Ahora el sistema educativo ha ido cambiando ya que tenemos acceso a la educación por todos lados. Redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y un sinfín de herramientas que ayudan a las personas a educar. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero hablar yo con esto? Es que precisamente nosotros necesitamos educarnos constantemente. Por eso el live es educación y praxis. Y quiero hablar un poco de la educación. La educación es clave para un aumento de conciencia. En otras palabras, si no nos educamos constantemente nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar desfasados en el tiempo y vamos a ser mentes antiguas con un cuerpo actualizado. Actualmente hoy todo ha cambiado, todo es diferente. Los sistemas de educación incluso se han vuelto distintos. Ahora la gente comparte educación o comparte contenido a través de estas redes sociales. Entonces los sistemas educativos tienen que ir adaptándose a estas realidades. Ahora, ¿por qué hablo de la educación? ¿Qué es el live? Porque necesitamos educarnos y actualizar nuestra información que hemos aprendido, ya sea en los colegios, ya sean institutos, ya sean universidades, ya sea la secundaria, la primaria. Necesitamos actualizar constantemente la educación. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos programan para recibir un tipo de información y luego cuando salimos de la universidad nos damos cuenta que la realidad profesional es totalmente diferente a como lo aprendí yo en lo teórico, en el sistema educativo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esta información de la Cábala nos viene llegando ahora, nos viene llegando en este tiempo, en esta temporada, en esta época, pero la Cábala está en países como Israel, países como España hace muchos años. El tema es que por vivir en zonas latinas nos llega esta información tarde. Y asimismo es, mis queridos, la urgente necesidad de educarnos desde un punto de vista profesional, educarnos desde un punto de vista educacional, educarnos constantemente a través de información actualizada. Es decir, que si no logramos educarnos en distintos tipos de información, nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar en el pasado. Y eso es lo que está pasando actualmente. Muchas personas se están quedando en el pasado debido a que no han entendido la revolución de la información y la revolución de las tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque debiese ser un hábito para todos nosotros constantemente educarnos, pero luchamos contra los prejuicios o luchamos contra perdón que lo diga así, la pereza, la flojera, luchamos contra que lo que ya aprendimos está bien y no necesito aprender más. Entonces, al tener una mentalidad latina quedada, una mentalidad latina ociosa y además una mentalidad latina que te lleva a la flojera, nos estamos quedando atrás con todo lo que realmente está sucediendo actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente la religión se aprovecha de este sistema y más allá de la religión, los sistemas actuales se aprovechan de este problema, de este gran dilema que hay en la sociedad de que la gente no se educa o no aprende. Lamentablemente ahí hay un gravísimo problema. Al tener personas que no se educan o que constantemente no se están superando, es más fácil manipular a esas dichas personas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque según la Cábala va a llegar un momento y un tiempo donde todos vamos a ser compañeros y amigos. Es decir, que no va a haber ningún maestro. Todos vamos a ser compañeros y amigos. Esto quiere decir que la evolución de la ciencia, la evolución de la tecnología, la evolución de la información va a ser tan grande que va a estar dispuesta para todos nosotros. Y por lo tanto todos vamos a alcanzar un momento en la historia donde vamos a poder enseñar y compartir todo lo que hemos ido aprendiendo. Necesitamos aprender educación espiritual, necesitamos aprender educación actualizada y necesitamos aprender educación
en cómo funciona este mundo. Este mundo tiene reglas, este mundo tiene patrones, este mundo tiene las propias reglas del juego. Y si no estudiamos cómo funcionan las reglas del juego, estamos desactualizados, estamos en el pasado. Entonces, por eso veo que incluso la cábala es una información muy importante porque te ayuda a tener una apertura de constante aprendizaje y evolución en todas las áreas de la vida. No solamente en lo que eres experto, puedes ser un excelente profesor, un excelente psicólogo, un excelente ingeniero, pero si no aprendes el hábito constante de educarte, jamás vas a poder superarte y jamás vas a poder ser una mejor versión de ti. Entonces, lo que somos ahora en realidad es una versión antigua de lo que realmente debiésemos ser. Lo que vamos a hacer mañana es lo que va a definir mi hoy. Si yo me educo, si yo estudio, si yo aprendo, si yo me actualizo y estudio la información del hoy y empiezo a renovar mi mente, voy a tener una apertura de conciencia y esto me va a ser más fácil entender ciertos conocimientos que son mucho más difíciles de digerir. Por ejemplo, si viene un gran científico y nos habla de física cuántica y nos empieza a hablar del mundo subatómico, nosotros no vamos a tener ni idea de lo que está hablando. Pero si actualizamos un poco la información, nos educamos, ya sea en la medicina, ya sea en la física, ya sea en la parte de educación, ya sea en nuestra rama de donde somos especialistas, ya sea en la tecnología, donde nosotros somos pioneros de esta información, si nosotros tomamos y aprendemos y constantemente estamos renovando nuestra mente, somos más propensos a abrir y tener una apertura de la mente. Ahora, ¿por qué las personas que tienen muchos años de edad les cuesta tanto aprender las tecnologías? Porque precisamente se han quedado en el pasado y no han aprendido a educarse. Pueden ser a lo mejor un poco lentos para aprender, les puede tener cierta dificultad, pero como no han tenido el hábito de educarse, se quedan en el pasado. Deberíamos generar ese hábito de lectura constante. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Te encanta leer de psicología? Sigue estudiando psicología y cosas actuales de la psicología y cómo se va moviendo. ¿Quieres aprender de cábala? Buscas conceptos actuales de la cábala para que de esta forma vayamos revelando lo que nuestra alma viene a revelar en este mundo. Es decir, todas nuestras almas tienen un propósito, un fin, y cómo yo voy a revelar lo que voy a hacer en el futuro es ahora cambiando mi presente y cambiando ciertos patrones conductuales, cambiando ciertos patrones que me impiden ser una mejor versión de mí. Ahora, la educación es importante, pero por otro lado no olvidemos el praxis, la práctica. Una cosa es la teoría, es importante aprender la teoría, pero el praxis se lleva en el día a día, en el diario vivir, en la constante aplicación, cuando las cosas son difíciles o adversas, o cuando las cosas no se resultan, o cuando te impacientas, o cuando la verdad te enojas o te falta amor, allí se lleva el praxis, allí se lleva la práctica, todo lo que dice saber o todo lo que realmente pensamos que sabemos. Una persona que realmente es congruente, o una persona verdaderamente espiritual, es una persona que lleva el praxis todos los días. No necesita estar haciendo un video, no necesita estar dando clase o decir, mira, yo hice esto, o yo ayudé a tal persona para decir que esa persona es dadivosa o esa persona es espiritual. No, la verdad que no lo necesita. El praxis se lleva en la intimidad, en el yo y el cielo, entre yo y nadie más. Donde nadie te ve, ahí aplica el praxis, ahí aplica la práctica de todo lo que he ido aprendiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque existe un gran vacío. ¿Cuál es ese gran vacío? Que hemos dejado. No es un vacío existencial, es un gran vacío entre la educación y el praxis. El gran vacío. ¿Y por qué existe el mal? El mal es solamente la ignorancia. Eso es el mal. El otro día aprendí de este concepto bastante espiritual y bastante complejo de entender. Es decir, que el mal existe porque hay ignorancia. Entonces, ¿por qué educamos a través de estos live? ¿Por qué yo constantemente educo
y comparto esta información de lo que sea Kabbalah para tener una apertura y una expansión de conciencia y donde puedas seguir tu camino, donde tú resuenes con lo que compartes y con lo que quieres aprender. Así que mis queridos, ¿cuál es el gran vacío? La incongruencia entre lo que estudio y lo que hago. A veces hablamos mucho, hacemos poco. A veces tenemos mucho conocimiento teórico, pero poco conocimiento pragmático. Y allí estamos creando un gran vacío, un vacío existencial, un vacío claro que nos va a impedir avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque a veces recibimos tanta información y debemos entender que la información es luz. Entonces, como recibimos tanta luz, nuestra mente no es capaz de entenderlo porque es mucha luz que nos llega a encandilar los ojos, por lo cual no es imposible ver más allá. Entonces, como es tanta luz, como la información es luz, y como nuestra mente no lo sabía, o no lo había aceptado, o no lo conocía, es difícil que la mente lo pueda digerir. Por lo tanto, es importante entender de que la parte teórica también va acompañada por el tiempo. Y el tiempo es clave al momento de la evolución. Si tú consideras lo teórico y aprendes durante el tiempo a llevar todo a lo pragmático, esto realmente va a cambiar tu percepción y va a hacer que tu espiritualidad, va a hacer que todo lo que aprendes dentro de la Cábala tenga real sentido. O todo lo que aprendas, ya sea en educación financiera, o todo lo que aprendas en la universidad, en algún instituto, se vuelva real en ti. Por eso creo que la educación, junto con el praxis, es clave para la evolución de nuestra alma y para la expansión de conciencia. Y es difícil, sí, como dicen mis amigos aquí en el live, sí, es muy difícil, pero tómate tu tiempo. Este camino no se trata de quién corre más rápido o quién sabe más. Este camino es de resistencia. Y este camino no es solamente de quién corre más rápido o quién sabe más. Este camino trata de sanarte y generar un autoconocimiento. Tómate tu tiempo para sanar. Tómate tu tiempo para liberarte. Tómate tu tiempo para caminar, para andar y atravesar el sendero de la vida. Tómate tu tiempo. No todos caminan al mismo ritmo y velocidad tuya. Y cuando aprendemos esto, es realmente extraordinario porque empezamos a despejar todos los demás para unirnos en lo teórico y en el praxis, tomándome mi tiempo. Entendiendo que somos imperfectos. Nunca vamos a llegar a un estado de perfección. Pero sí podemos llegar a un estado de conciencia elevada que nos permita poder educarnos constantemente. La educación va a ayudar a tu proceso evolutivo. La educación va a ayudar al propósito que tienes que cumplir en este mundo. Si no lees, si no estudias, te vas a quedar en el pasado. Eso va a ser lo que va a pasar. En cambio, si constantemente estás aprendiendo, estudiando, aumentando tus conocimientos, ya sea en lo que estudiaste en la universidad, ya sea relacionado a la cábala, al cristianismo, al judaísmo, ya sea relacionado a las finanzas, ya sea relacionado a absolutamente todo, si constantemente te educas y lo llevas al praxis, es cuando lo teórico toma real sentido. Cuando el praxis se hace vida en tu día a día. Así que mis amigos, sé que es lo más difícil, sí, pero tómate tu tiempo sanando, toma tu tiempo aprendiendo, toma tu tiempo expandiendo tu conciencia. ¿Por qué? Recuerda que la información es luz y toda la información que recibimos no toda la vamos a aceptar de la misma manera, porque todos tenemos una vasija distinta. Hay vasijas más amplias, más aptas para recibirlo, pero hay vasijas más pequeñas que le toma un tiempo en expandir su vasija. Y eso es importante. La vasija crece con el tiempo. Así que mis queridos, les comparto este live. Educación y praxis. Lo que requerimos urgentemente hoy. Ya basta del conocimiento teórico. Vamos al praxis. Vamos a lo que realmente es en el día a día. Vamos compartiendo lo que sabemos. Si sé de marketing, lo comparto a mi familia. Si sé de administración de empresa, lo comparto con mi familia. Si sé, por ejemplo, de psicología, lo comparto con mi familia.
Si sé yo de economía, lo comparto. Si sé de contabilidad, lo comparto. Si sé yo de todo lo que sea de la cábala, de la espiritualidad, del cristianismo, del judaísmo, compartámoslos. Porque estamos viviendo en la era donde la ciencia, el conocimiento y la tecnología va a aumentar a tal magnitud que si no sabemos utilizarla, en vez de aumentar nuestro nivel de conciencia, va a empeorarlo. Entonces necesitamos educarnos constantemente en conceptos que realmente primero eleven nuestra alma para luego entender toda la realidad. Y por eso la cábala es un conocimiento muy importante porque te va a ayudar a tener una apertura en todas las aristas y vas a poder descubrir tu propósito. Así que aquí hay uno de los amigos que comparten, como una vez leí, que algunos cabalistas creen que al momento de ser perfectos y ser iluminados nuestros propósitos, la vida termina. Interesante eso, lo que comparte nuestro amigo. Así que, mis queridos, los invito a educar. Los invito a educarse, edúquense. Edúquense en las finanzas, edúquense en la psicología, edúquense en la medicina, edúquense en la administración, edúquense en la contabilidad, edúquense en cómo funciona la psicología, la cosmogonía, edúquense, lean libros. Tengo amigos, por ejemplo, tengo un amigo muy querido que le gusta bastante el yoga y él es un personaje muy ético y he aprendido bastante de él. Él me sugirió un libro que lo tengo en el tintero porque de seguro se ve muy bueno, que dice Muchas vidas, muchos maestros. A lo mejor algún día vamos aquí a compartir los libros que les podrían servir. Y el puro título ya me dejó bastante que aprender. Que nosotros tenemos maestros, pero a veces tenemos muchos maestros, pero pocos mentores. Los maestros son los que nos comparten información, nos enseñan. Esos son los profesores. Pueden haber muchos profesores, así como muchos maestros. El mentor es aquel que te va a acompañar en todo tu proceso de crecimiento espiritual y que te va a guiar y marcar el paso de cómo tú debes conducirte en esa vida. Eso es lo que estoy actualmente haciendo. De hecho, hace poco se me han acercado amigos y amigas porque quieren una mentoría profunda para poder marcarle el camino y generar verdaderos cambios en el interior, en el corazón, y que esto impacte en mi vida primeramente y luego en mi familia. Así que, mis queridos, quiero concluir entonces con esta reflexión. Había escuchado también una frase que la religión es el opio de las personas que son ignorantes, de las personas que no conocen. Y la verdad que el mal existe, pero el mal no es lo que nosotros creemos. O el diablo, o Satanás, o las fuerzas del mal, las tinieblas, no. El mal, mis queridos, es una percepción de la realidad. Es como yo veo la realidad. En otras palabras, el mal se pueden profundizar bastante en esto, pero el mal es todo aquello que en realidad ignoramos. Por eso dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por cual nos perdemos en esta vida y andamos una vida sin sentido porque no tenemos conocimiento. Simplemente por eso, porque no hemos aprendido a educar. Y tenemos que educarnos, no solamente en la educación del colegio, la universidad, eso es importante, pero esa educación está vieja, está pasada ya. Debemos educarnos constantemente leyendo libros relacionados a lo que amamos. Si amo psicología, lee libros de psicología. Si yo amo cábala, lee libros de cábala. Si yo amo del judaísmo, estudia libros del judaísmo. Si te gustan temas relacionados a Jesús y su cultura, estudia libros de su cultura. Pero que cuando aprendemos este punto, vamos a tener una apertura de conciencia. Y cuando abrimos nuestra vasija y nuestra mente, empieza a llegar más información, más revelación, más conocimiento, y nuestra vasija, porque nosotros somos una vasija de luz que recepciona la luz infinita, se empieza a ampliar, a crecer, y nos tornamos vasijas completas, vasijas que puedan compartir este conocimiento a todo el mundo. Así que, mis queridos, la verdad que muchas gracias por todos los que están, por todos los que se han unido. Los invito. La educación y el praxis. Eduquen su mente. Eduquen su mente con lo que ustedes amen. Eduquen su mente constantemente. Edúquenla. Eduquen su corazón. Eduquen sus emociones. Eduquen cómo funciona el mundo psicológico interior de tu ser. Edúcalo. Porque eso te va a permitir a ti llevar de lo teórico al praxis. Y el praxis se lleva a cabo en los momentos difíciles,
en momentos adversos, donde las cosas no nos salen como queremos y cuando las cosas son complejas. Allí se aplica el verdadero praxis. Y eso es lo importante de todo, el praxis. Dejemos el vacío tan grande que hay, que sabemos mucho pero aplicamos todo. Sabemos mucho espiritualidad, pero aplicación diaria no la tenemos. Así que eso es lo que les puedo compartir en este live, mis amigos. Ya se oscureció aquí en mi suca con mi familia, compartiendo este pensamiento, compartiendo esta información para ayudarles a expandir su conciencia, a aumentar su nivel de conciencia, a aumentar su vasija para recibir más conocimiento. Recuerden que el conocimiento es luz. El conocimiento es luz. Toda la información que recibimos es luz. Aprendamos a digerir toda esta información para que podamos tener una apertura de mente. Por eso las personas que no se educan o no estudian o no aprenden, les cuesta aprender cosas. Vaya usted a enseñarle a una persona de 70, 80 años. Le va a costar porque su vasija solamente dio para la información de su época y no para la época actual. Por lo cual le va a costar bastante aprenderlo. Y va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no hemos creado el hábito de la lectura. La otra vez hablaba de mis amigos los libros. Sí, es que tus verdaderos amigos deben ser los libros. Ellos deben escucharte, ellos deben enseñarte, ellos deben guiarte, ellos deben mostrarte el camino. Tus amigos, los que van a estar allí siempre, en cualquier momento que lo tomes, en cualquier momento que tomes un libro, van a estar allí. Es que esos son los verdaderos amigos. Y los libros, qué mejor que ellos, donde aprendes, te enseñan y puedes escuchar. Puedes escuchar todo lo que te quieren compartir todos estos libros. Voy a responder una pregunta que me acaban de decir. ¿Cómo empezamos a ser más constantes en el estudio de la cábala y práctica? Cambiar nuestros hábitos. Recuerden, yo hablé la semana pasada, estuve hablando del árbol de la vida familiar y estuve hablando de un concepto que se habla dentro de la psicología que es el subconsciente, y en el subconsciente están los hábitos y los hábitos se pueden ir generando cuando vamos cambiando ciertos patrones. Por ejemplo, si hoy día no quería dormir y no sé, me duermo a las 9 pero quiero leerme un libro de las 9 hasta las 10, ya estoy cambiando un patrón conductual, estoy cambiando un hábito, lo cual va generando que a la larga esto pueda cambiar mi forma de ser y pueda cambiar mi esencia y pueda tener una mejor versión de mí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo yo empecé a hacer el estudio más constante con la cábala? Primero, no caer en la ansiedad del estudio, es decir, porque a veces la gente se afana estudiando, sino teniendo un proceso evolutivo de aprendizaje y ir aprendiendo poco a poco, según la medida de mi vasija, ¿ya? Y yo en mi caso, ¿cómo comencé? A mí me llegó mucha información de cábala, pero me estaba dando cuenta que me estaban enseñando mucho, estaba aprendiendo mucho y se estaba dejando de lado el praxis. Y ahí me llamó la atención, porque la verdadera espiritualidad es conectada con la práctica, genuinamente. Esa es la verdadera espiritualidad, cuando lo vivimos en el día a día, en la intimidad, cuando nadie nos ve. Entonces, mis queridos, eso quiero responder esta pregunta: ¿cómo empecé? Cambiando nuestros hábitos. Leyendo los sábados, los domingos, yo constantemente estoy leyendo. Cuando viajo, doy un trayecto largo, por ejemplo, de aquí a otra ciudad, y estoy leyendo libros. Estoy ahora leyendo libros de educación financiera. Sigo leyendo libros de cábala que me gustan, y ahora estoy indagando en otro tipo de educación que es lo que me lleva a hacer este live el día de hoy. Así que, mis queridos, eduquemos nuestra mente, eduquemos nuestra vida, eduquemos nuestro corazón, eduquemos nuestras emociones, renovemos nuestro entendimiento, no nos quedemos con lo que sabemos, no, porque esa información ya va a pasar de moda. 40, 50 años más, yo he escuchado incluso de grandes cabalistas, 40, 50 años más no va a existir ninguna religión. Incluso hay algunos que dan menos, 10, 20 años. ¿Por qué? Porque la gente, va a llegar un momento donde la gente el mundo de la tecnología va a revolucionar tanto que todas las personas están aprendiendo por todos lados. Y ahora la tecnología está cumpliendo un patrón muy importante, es que está haciendo masivo algo que estaba escondido. Entonces, por eso utilizamos estos medios, para masificar todo lo que está oculto. Y eso es el papel de la tecnología, utilizarla como medio, como un buen medio para compartir esta información a todo el mundo.
Entonces ahí utilizamos la tecnología para bien, con el fin de expandir el conocimiento y llegar al celular de todos, que es algo fantástico. Grabas un video y de repente está en el celular de las personas más lejanas del otro país que ni la conociste, pero la tecnología te ayudó. Y la ciencia también está ayudando a que nosotros expandamos nuestra conciencia y podamos aprender día tras día de todo este conocimiento que es bastante importante. Así que eduquemos, chicos, amigos, amigas, eduquemos nuestra mente, eduquemos nuestro corazón. Baltito, ven. Eduquemos nuestro corazón, eduquemos nuestra alma, eduquemos a nuestras familias, eduquémonos a nosotros y compartamos toda esta información a los demás. Porque cuando aprendemos el último secreto de compartir todo lo que sabemos, nos llega más información y más conocimiento y más conocimiento. Y nuestra vasija se va ampliando, ampliando, ampliando. Así que mis amigos, los dejo. Un abrazo. Ya me veo moreno, ya no me veo en el video. Así que un abrazo y bendiciones. Y recuerde, educación y praxis. Un elemento importante para crecer, evolucionar y transformarnos una mejor versión de lo que somos. Y transformarnos en el yo del futuro. Recuerde, somos viajeros en el tiempo. Eso lo dejo para otro live. Un abrazo y bendiciones.